Nunca pensé que estaría aquí sentada compartiendo algo así. Pero aquí estoy. Me llamo Lauren. Tengo 47 años, y he pasado la mayor parte de mi vida intentando ser la esposa perfecta. La madrastra perfecta. La mujer que mantiene todo en orden con delicadeza. Mi marido, David, es un buen hombre. Nos provee bien. Pero en los últimos años, sus viajes de negocios se han alargado y nuestras noches se han vuelto más tranquilas. A veces la casa se siente vacía. Fue entonces cuando Ryan empezó a hacerme compañía. Ryan es mi hijastro. Ahora tiene 24 años. Es alto, reflexivo, y posee esa fuerza serena que siempre me ha hecho sentir segura. Volvió a casa el año pasado después de la universidad, y poco a poco nos acostumbramos a esta pequeña rutina que parecía tan inofensiva. Todas las noches, después de cenar, nos acomodábamos en el gran sofá del salón. Las luces se atenuaban. Solo el suave resplandor del televisor parpadeaba en las paredes. Las ventanas estaban abiertas para que entrara la cálida brisa veraniega que traía el aroma del jazmín nocturno del jardín. Me ponía mi bata de seda favorita sobre mi camisón, esa que se sentía fresca contra mi piel, y Ryan se sentaba justo a mi lado, con su camiseta holgada y pantalones de chándal. No demasiado cerca, pero lo suficiente como para sentir el calor de su cuerpo. Nunca lo planeamos, simplemente se convirtió en nuestra costumbre. Él buscaba películas, mientras yo nos servía una copa de vino a cada uno. Nos reíamos de las mismas escenas tontas, hablábamos de nuestro día en voz baja. A veces estiraba su brazo largo por el respaldo del sofá, y yo sentía el suave roce de sus dedos cerca de mi hombro. Inocente, reconfortante. Pero últimamente, algo se había estado removiendo dentro de mí, una inquietud que no podía nombrar. Me sorprendía notando cómo su camisa se estiraba sobre su pecho cuando buscaba algo. El sonido profundo y tranquilo de su voz cuando decía mi nombre. Dios, incluso pensarlo ahora hace que mi corazón lata un poco más rápido. Me decía a mí misma que no era nada, solo una mujer solitaria disfrutando de la compañía de su hijastro. Después de todo, era su madrastra. Esa línea estaba clara, o al menos solía estarlo. Esa noche en particular no se sintió diferente al principio. El aire era cálido y tranquilo. David se había ido otra vez, fuera por otra semana. Ryan había preparado palomitas, y nos acomodamos para ver uno de esos thrillers románticos lentos, que él sabe que me gustan. Encogí las piernas debajo de mí en el sofá, la suave tela de mi bata deslizándose ligeramente contra mis muslos. Ryan se sentó justo a mi lado, nuestros hombros casi rozándose. Suspiré suavemente, dejando que mi cuerpo se relajara en los cojines. Esto se siente bien, susurré más para mí misma que para él. Él sonrió, con esa dulce sonrisa suya, y asintió. Por un rato, todo fue perfectamente normal. Solo nosotros dos, la película puesta, la noche tranquila envolviendo nuestro pequeño mundo. Pero entonces, todo cambió. La película llevaba unos 20 minutos, cuando sucedió. Ryan se movió a mi lado, buscando el control remoto que se había deslizado entre los cojines. Su brazo se movió sobre mi regazo, y luego su mano se posó suavemente en mi muslo. Al principio pensé que era un accidente, solo un resbalón natural. Pero en lugar de apartarse rápidamente como esperaba, su palma se quedó allí, cálida, firme, apoyada sobre la suave seda de mi bata, justo encima de mi rodilla. Todo mi cuerpo se quedó inmóvil. No me inmuté, no hablé, simplemente me quedé. Mi corazón empezó a latir tan rápido que lo sentía en la garganta. Una repentina oleada de calor recorrió mi piel, extendiéndose lentamente hacia arriba, desde donde sus dedos me tocaron. No debería desear esto, me dije. Es Ryan, mi hijastro. Pero mi cuerpo reaccionó de todos modos. Un calor vibrante me recorrió, haciendo que mi respiración se entrecortara suavemente en mi pecho. Mantuve la vista fija en la televisión, fingiendo observar a la pareja en la pantalla, compartiendo un momento romántico. Pero todos mis sentidos estaban concentrados en ese punto. Su mano grande apoyada tan inocentemente, y a la vez, tan peligrosamente, sobre mi muslo. La tela entre nosotros se sentía increíblemente fina. Podía sentir el calor de su piel,
el suave peso de sus dedos. Mi pulso palpitaba bajo su tacto. Pasaron los minutos. Ninguno de los dos se movió. La película seguía reproduciéndose, pero las palabras se desvanecieron en el ruido de fondo. Mi mente daba vueltas. Esto no es nada, me repetía en silencio. Solo un roce accidental. Probablemente ni siquiera se dé cuenta. Pero en el fondo, sabía que no era así. Podía sentir la sutil tensión en su brazo, la forma en que su respiración se había vuelto más profunda, más lenta, igual que la mía. Un suave suspiro escapó de mis labios, antes de que pudiera detenerlo. Me moví apenas un poco, no para alejarme, pero lo suficiente para sentir el calor de su mano presionando un poco más firmemente contra mí. Ese pequeño movimiento me provocó una emoción prohibida. El calor me subió a las mejillas. Sentí una opresión en el pecho, una mezcla confusa de culpa y algo mucho más tentador. ¿Por qué no aparté su mano? ¿Por qué no dije algo ligero y casual para romper el momento? Yo era su madrastra. Debería haberlo tomado a broma. Pero en cambio, me quedé sentada, dejando que el peligroso calor de su tacto penetrara más profundamente en mi piel. Mi bata se había abierto un poco a la altura de la rodilla, y ahora sus dedos estaban peligrosamente cerca de mi piel desnuda. Me sentí tan vulnerable en ese momento, tan expuesta, tan extrañamente viva. Un hambre inquieta que había enterrado durante años comenzó a agitarse en mi interior, silenciosa pero insistente. Mis pensamientos susurraban cosas que no tenía derecho a pensar. ¿Y si esto no fue un accidente? ¿Y si él también lo siente? El silencio entre nosotros se volvió más denso, más dulce, más eléctrico. Sentía un hormigueo por todo el cuerpo. Un deseo cálido me recorría lentamente, lugares que me negaba a nombrar. Sabía que debía alejarme. Sabía que estaba cruzando una línea. Pero no me moví. Y Ryan, su mano se quedó ahí. En silencio se extendió entre nosotros como algo vivo. Su mano permaneció exactamente donde había aterrizado, cálida y firme sobre mi muslo. Podía sentir cada sutil movimiento de sus dedos, cada pequeño movimiento mientras respiraba. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. Debería haber dicho algo, cualquier cosa. Pero la palabra se quedó atrapada en mi garganta. En cambio, me quedé sentada, dejando que el calor de su palma se hundiera más profundamente en mi piel, a través de la fina seda. Un calor lento y hormigueante comenzó a extenderse hacia arriba, suave, pero innegable. Mi cuerpo reaccionó de maneras que no había sentido en años, maneras que casi había olvidado que eran posibles. Pasaron los minutos. La película seguía reproduciéndose, pero no podía seguir ni una sola escena. Solo podía concentrarme en la peligrosa presión de su mano, en la forma en que su pulgar descansaba tan cerca del borde de mi bata. Me pregunté si podía sentir lo caliente que me estaba poniendo. Sabía lo que me estaba haciendo. Dejé escapar un suave suspiro tembloroso, y moví la pierna apenas un poco. No alejándola, sino acercándola. Sus dedos se movieron ligeramente, en respuesta, casi instintivamente. Ese pequeño movimiento me recorrió una chispa, una oleada de anhelo prohibido que me cortó la respiración. Dios, ¿qué está pasando?, pensé. Este es Ryan, el chico que ayudé a criar, el joven que me llama Lauren, con esa voz dulce que siempre me hace sonreír. Pero ahora mismo, en esta tranquila sala de estar, con la cálida brisa rozando las cortinas, se sentía como algo completamente distinto, algo tentador, algo que no debería desear. Mi mente divagó hacia todas las tardes que habíamos pasado así. La forma en que me escuchaba cuando hablaba de sentirme invisible en mi matrimonio. Cómo me miraba, realmente me miraba, cuando David no estaba. Esos momentos de silencio, en que sus ojos se encontraban un segundo más de lo debido. Si siempre había estado ahí, esta atracción, este hambre inquieta, escondida bajo nuestra inocente rutina. Sentí que mis mejillas se enrojecían. Mi pecho subía y bajaba un poco más rápido. La seda de mi bata de repente se sentía demasiado pesada contra mi piel. Quería apartar su mano,
pero anhelaba aún más la sensación de que se quedara. Lauren. Su voz era baja, apenas un susurro, solo mi nombre, pero la forma en que lo dijo hizo que algo profundo dentro de mí temblara. No respondí. Solo tragué saliva suavemente, y mantuve la vista fija en la pantalla. ¿Alguna vez has sido tan consciente del tacto de otra persona que el mundo entero se desvanece? Así me sentí. Cada nervio de mi cuerpo estaba vivo, concentrado en ese punto donde descansaba su mano. El calor subía lentamente por mis muslos. El peligroso aleteo en la parte baja de mi estómago. El tiempo perdió sentido. 10 minutos, 20, no lo sé. Su mano nunca me soltó. Si acaso, ahora se sentía más pesada, más intencional. Sus dedos se relajaron, y luego presionaron suavemente de nuevo, casi como una pregunta silenciosa. Mi piel hormigueaba bajo su tacto. Apreté los labios para contener otro suspiro. Dentro, mis pensamientos daban vueltas más rápido. Esto está mal. Qué equivocada estaba. Soy una madrastra. Debería avergonzarme. Lo que sentía era un deseo cálido, un anhelo profundo y doloroso de ser tocada, de ser deseada, de volver a sentirme deseada. Durante tanto tiempo, yo había sido la constante, la cuidadora. Esta noche, con su mano en mi muslo, me sentí como una mujer con necesidades que tenía, enterrada demasiado tiempo. Lo miré de reojo solo por un momento. Tenía la mandíbula tensa. Su respiración ahora era como la mía, lenta y profunda. El aire entre nosotros se sentía denso, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Otro suave suspiro escapó de mí. Dejé que mi cabeza se inclinara ligeramente hacia atrás contra el sofá, exponiendo la curva de mi cuello. Mi bata se había abierto un poco más a la altura de la rodilla. Sus dedos ahora descansaban sobre mi piel desnuda. El contacto era eléctrico. Un gemido silencioso casi salió de mis labios, antes de que lo contuviera. ¿Por qué se siente tan bien?, me pregunté. ¿Por qué no lo detuve en el momento en que comenzó? La escena romántica de la película continuaba. La pareja en la pantalla compartiendo un tierno beso. Cerré los ojos por un segundo, imaginando cosas que no tenía derecho a imaginar. El calor de su mano se extendía por todas partes ahora. Mi cuerpo se sentía sonrojado, sensible, vivo con esa atracción irresistible. La culpa y el deseo se entrelazaron dentro de mí, hasta que no pude distinguirlos. Susurré apenas lo suficientemente alto como para que me oyera. No deberíamos. Pero incluso mientras lo decía, mi pierna se relajó aún más bajo su tacto. ¿Alguna vez has deseado algo con tanta intensidad que te ha asustado? Ahí es donde me encontraba, sentada en el suave resplandor del televisor, con el corazón acelerado, la piel hormigueando, dejando que la mano de mi hijastro descansara sobre mi muslo, como si perteneciera allí. El peligroso deseo dentro de mí crecía con cada segundo que pasaba. Sabía que estábamos al borde de algo de lo que no podríamos regresar. Y aún así, no me moví. Él tampoco. Sus dedos finalmente se movieron. No fue repentino. Fue lento, vacilante, casi tierno. Las yemas de sus dedos trazaron el círculo más pequeño en mi muslo desnudo, justo debajo del borde de mi bata. Se me cortó la respiración bruscamente. Una oleada de calor me recorrió con tanta intensidad que mis ojos se cerraron por un instante. Debería haberlo detenido. Sé que debería haberlo hecho. Pero en cambio, me quedé completamente quieta, dejando que su suave caricia continuara. Mi piel hormigueaba en cada lugar que tocaban sus dedos, cálida y eléctrica. Ese simple movimiento despertó algo profundo dentro de mí, algo hambriento y olvidado hace mucho tiempo. Lauren, susurró de nuevo, su voz baja e insegura, cargada con la misma tensión que yo sentía. No respondí con palabras, solo dejé escapar un suave y tembloroso suspiro, e incliné ligeramente la cabeza hacia él. Mi cuerpo hablaba por mí. Mi pierna se relajó aún más bajo su mano, abriéndose un poco, invitándolo sin decir una sola palabra. Sus dedos se volvieron más audaces, deslizándose lentamente hacia arriba, trazando la suave curva de mi muslo con tal cuidado que me dolió el corazón. Cada centímetro que exploraba
enviaban nuevas chispas de cálido deseo por todo mi cuerpo. Mi pecho subía y bajaba más rápido. Podía sentir mis pezones tensándose contra la seda de mi camisón. Un profundo calor vibrante floreció en mi vientre, extendiéndose por todo mi cuerpo, como miel tibia. Me mordí el labio suavemente, luchando contra el impulso de gemir en voz baja en la habitación silenciosa. Esto es peligroso. Mi mente seguía susurrando. Esto está tan mal. Pero se siente tan bien. La mano de Ryan continuó su lento recorrido, acariciándome más arriba, su tacto respetuoso, pero lleno de anhelo. El calor de su palma presionó con más firmeza ahora, amoldándose a la forma de mi muslo. Moví mis caderas ligeramente, presionándome contra su mano. El movimiento fue pequeño, pero lo decía todo. Quería esto. Lo necesitaba. Un suspiro silencioso y tembloroso escapó de sus labios. Lo sentí temblar a mi lado. Esa pequeña señal de su propio deseo hizo que mi anhelo se intensificara aún más. Giré la cabeza y lo miré por primera vez. Sus ojos eran oscuros, llenos del mismo hambre prohibida que sentía arder dentro de mí. En ese momento, no era solo mi hijastro. Era un hombre que me deseaba. Y yo era una mujer que desesperadamente quería ser deseada. Bajé una mano temblorosa y la coloqué suavemente sobre la suya. No para detenerlo, solo para sentirlo. Nuestros dedos se entrelazaron lentamente. El simple contacto se sintió tan íntimo, tan peligrosamente romántico. Mi pulgar rozó sus nudillos mientras su otra mano continuaba su tierna exploración bajo mi bata. Una suave caricia se me escapaba. Ya no podía contenerla. Cada suave roce de sus dedos hacía que mi cuerpo reaccionara con nuevas oleadas de calor y hormigueo. Sentía la piel sonrojada y sensible. Mi corazón latía con fuerza. Apoyé la cabeza en su hombro, inhalando su aroma limpio y masculino, dejándome llevar por este momento que sabía que jamás olvidaría. No deberíamos estar haciendo esto, susurré con voz débil y entrecortada. Pero al decirlo, mis piernas se separaron un poco más. Su mano respondió, deslizándose hacia arriba con un dolor punzante. La sensación era abrumadora. Todo mi cuerpo se sentía vivo, resplandeciente con esa atracción irresistible. Presioné mis labios contra su hombro, a través de su camiseta. Un beso suave y prolongado que lo hizo jadear. La película había quedado en el olvido. Lo único que existía éramos nosotros. El cálido aire de la noche de verano que entraba por las ventanas, y la tierna y a la vez inquietante conexión que crecía entre nosotros. Sus dedos dibujaban patrones lentos y amorosos sobre mi piel, cada uno más profundo, cada uno atrayéndome más hacia esta peligrosa entrega. Me sentía querida. Me sentía deseada. Me sentía hermosa como no lo había hecho en años. Las lágrimas asomaban en las comisuras de mis ojos. No por tristeza, sino por la intensidad de las emociones que me inundaban. Mi mano libre se movió hacia su pecho, descansando sobre su corazón, que latía rápidamente. Nos quedamos así durante largos y hermosos minutos, tocándonos, respirando, en silencio, confesando todo lo que habíamos estado reprimiendo. Sabía que habíamos cruzado una línea que jamás podríamos deshacer. Y en ese momento, con su mano explorando tiernamente mi muslo, y mi cuerpo temblando de un deseo cálido y doloroso, no quería volver atrás. Nos quedamos así durante lo que pareció una eternidad, su mano aún descansando cálidamente sobre mi muslo, mis dedos sosteniendo suavemente los suyos. La película había terminado hacía rato, dejando solo el suave brillo de la pantalla del televisor y el suave murmullo de la noche afuera. Lentamente, casi a regañadientes, Ryan comenzó a retirar su mano. La pérdida de su contacto dejó mi piel fría y anhelante de más. Dejé escapar un largo suspiro tembloroso, y me incorporé un poco, cerrando mi bata con manos temblorosas. El silencio entre nosotros era pesado, denso con todo lo que no podíamos decir en voz alta. Mi corazón aún latía con fuerza, mi cuerpo aún estaba cálido, y hormigueaba por sus suaves caricias. Podía sentir el rubor en mis mejillas, la forma en que mi pecho subía y bajaba demasiado rápido. ¿Qué hemos hecho? El pensamiento seguía dando vueltas en mi mente. Pero incluso mientras la culpa me invadía,
Un sentimiento más profundo y suave floreció justo al lado. Una tierna calidez que no pude ignorar. Me giré para mirar a Ryan. Sus ojos estaban llenos de la misma mezcla de confusión y anhelo que yo sentía. Se veía tan vulnerable en ese momento. Tan joven, y sin embargo tan parecido a un hombre que acababa de descubrir algo precioso. No sé qué decir, susurré, con la voz apenas audible. Eso no debería haber pasado. Él asintió lentamente, pero ninguno de los dos se apartó. Nuestros hombros seguían rozándose, el aire entre nosotros seguía siendo eléctrico. Extendí la mano y aparté suavemente un mechón de pelo de su frente, mis dedos rozando su piel. El simple contacto se sintió tan íntimo, tan lleno de afecto silencioso. A la tenue luz de la lámpara, me di cuenta de lo profundamente que había deseado esto. No solo el contacto, sino la sensación de ser verdaderamente vista, verdaderamente deseada. Durante años, me había sentido sola en mi propio matrimonio, actuando por inercia, sonriendo cuando me sentía vacía por dentro. Esta noche, con Ryan, me sentí viva de nuevo, deseada, hermosa. La comprensión me emocionó y me aterrorizó a la vez. Un suave suspiro escapó de mis labios, mientras apoyaba mi cabeza en su hombro, una vez más, solo por un momento. Me hiciste sentir cosas que creía haber olvidado, confesé en voz baja. Mi voz temblaba de emoción. No debería desear esto, pero lo deseaba. Todavía lo deseo. Las lágrimas se acumularon en mis ojos. No exactamente por arrepentimiento, sino por la abrumadora oleada de sentimientos, culpa, ternura, deseo peligroso. Todo se retorcía dentro de mi pecho. Puse mi mano sobre su corazón y lo sentí latir rápido. En ese silencio posterior, algo hermoso se había formado entre nosotros. Una conexión secreta, una cercanía prohibida que se sentía extrañamente romántica. Nos sentamos allí en la cálida oscuridad, sin hablar, solo respirando juntos. Sabía que nada volvería a ser igual. Una parte de mí quería correr a mi habitación y esconderme de lo que habíamos hecho. Otra parte quería quedarse aquí, envuelta en ese calor persistente, sintiendo su presencia tan cerca de mí. Besé suavemente su mejilla, suave y prolongado, antes de finalmente separarme. Deberíamos irnos a la cama, susurré, aunque mi cuerpo aún vibraba con ese hambre inquieta. Al ponerme de pie con piernas temblorosas, lo miré por última vez. La forma en que me miraba hizo que mi corazón se conmoviera con miedo y esperanza. Esto era solo el comienzo. Más tarde esa noche, me quedé en la cama, mirando al techo, mi corazón aún negándose a calmarse. Las sábanas se sentían demasiado calientes contra mi piel, mi camisón de seda se pegaba a mí, suavemente sobre mi cuerpo. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a sentir su mano. Esas caricias lentas y tiernas en mi muslo. El recuerdo me enviaba nuevas oleadas de calor. No podía dormir. Mi mente repetía cada momento, cada suspiro, cada toque prohibido. Debería haberme sentido culpable. Me sentía culpable. Pero debajo de esa culpa ardía algo mucho más fuerte. Un hambre profunda e inquieta que se negaba a ser ignorada. La casa estaba completamente silenciosa, envuelta en la cálida oscuridad del verano. Entonces lo oí, un suave golpe, solo 2 suaves toques en la puerta de mi habitación. Contuve la respiración. Me incorporé lentamente, tirando de la sábana hasta mi pecho. Sabía que era él, Ryan, mi hijastro, aquel cuyo toque había despertado sentimientos que creía olvidados. Mi pulso se aceleró salvajemente, mientras miraba la puerta. Mi cuerpo hormigueaba de anticipación y miedo. ¿Debía fingir que estaba dormida? Otro suave golpe sonó, aún más silencioso esta vez, casi vacilante. Mis labios se entreabrieron en un tembloroso suspiro. Susurré a la habitación vacía. Mi voz apenas audible. Ryan. Mi mano temblaba mientras extendía la mano hacia el borde de la cama. Una parte de mí quería gritarle y decirle que entrara. Otra parte sabía lo peligroso que era esto. Lo mucho más que podíamos caer si abría esa puerta. El silencio se extendió, pesado y lleno de promesas. Sentí mi cuerpo cálido, vivo, palpitando con esa misma atracción irresistible. Volví a susurrar.
mi voz suave y temblorosa de deseo. ¿Qué estamos haciendo? En ese momento, con mi corazón latiendo salvajemente esperé, preguntándome si lo dejaría entrar.